Iglesia, buenos días. Bienvenidos a escuchar la palabra bendita de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos muestre cada día más y más. Hoy tenemos un tema que se llama el ánimo. Muy bueno para el tiempo que estamos viviendo. Porque hay personas que se desaniman fácilmente. Y otros que con razón. Pero yo sé que al escuchar la palabra van a creer a esta palabra. Y van a levantar nuevos ánimos en el nombre de Jesús. Vamos a Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos recuerde todo lo que queremos hablar a través de ti, Señor, para que llegue a muchas personas que de pronto hoy están desanimados, porque estaban solos. Si Dios nos promete que estará con nosotros, que no tenga miedo de ellos, que no nos desamparará, creemos en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que la palabra le está diciendo a Josué, el sucesor de Moisés: ten ánimo. Esa es la invitación de Dios. No tengas miedo, porque el desánimo llega a eso, a que la persona por miedo se desanima. Y haz un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Orar más, ponerte más en las manos de Dios. Dios nos invita en este tiempo a cobrar ánimo y a quitar el miedo. Hay mucho pánico, mucho miedo, pero parece que nos hace falta confianza en Dios, que sus promesas son reales, créalas, pero no desafíe el peligro, que es otra cosa. No incite al mal, llame a la reconciliación, al recogimiento, en una vida de oración, en una vida de ayuno, en una vida de clamor a Dios, para que tenga misericordia de la iglesia, de este mundo, en el nombre de Jesús. Entonces la palabra griega, dersarceu, es ánimo, tener valor, confianza. En español, ánimo es valor, voluntad, alma o espíritu. Eso está en el alma o en el espíritu. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra nos dice en estos tiempos que debemos pensar en Jesús. Cuando usted piensa en Jesús, que es Dios, el Espíritu, es un mismo Dios, usted se va a consolar y no va a desmayar. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 12:3. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es el título que tiene para coger este versículo. Es puesto los ojos en Jesús. Pero vamos, Hebreos 12:3, vamos al versículo 3. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Analiza. Mira a Jesús, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tú pones los ojos en Jesús y vives por fe, se te va el miedo, porque tú coges confianza en Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, piensa en Jesucristo. ¿A quién animar? Ya después que tú piensas en Jesucristo, hay un interrogante: ¿a quién animar? Y vamos a tener dos respuestas. Y vamos a la primera. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice la palabra: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sigamos animándonos. A pesar de que la situación se ve difícil, pero no es imposible cuando tenemos fe.
En el desierto es cuando Dios hace milagro a su pueblo. En el desierto hubo agua, codornices, maná, pero muchos se quejaron en contra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Animarnos y decir, hermano, no tenga miedo, que Jesucristo está con usted. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y a quién vamos a animar? A aquellos de poco ánimo. ¿Y a dónde están? En la iglesia. Aquellos de poco ánimo. Y vamos a ver lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Una voz de aliento, alentar a los de poco ánimo. A veces por las situaciones económicas, problemas de salud, tratamos a desanimarnos, pero busquemos el uno al otro y animémonos, oremos, ayunemos, escuchemos la palabra, metámonos en la mente que Jesucristo sufrió el oprobio de los pecadores. Pero si usted me pone los ojos en Cristo, la fe de usted no va a debilitarse, sino que se va a confortar y no desmaya. Entonces, ¿para quién es el ánimo? Otra pregunta. ¿Para quién? Para el enfermo. Hay que animarlos. Proverbio 18:14. Cuando usted le toque orar a un enfermo, háblele. Para eso tenemos palabra. Y cítele la Biblia. Dice Proverbio 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Eso es lo que vemos hoy. Gente angustiada cuando le dicen alguna enfermedad. Y eso es lo que está matando más. El miedo, el temor. La gente se vuelve loca. El estado metabólico se descompensa el cuerpo. Y eso es lo que está llevando a la gente, más que todo, a una muerte temprana. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Y qué nos dice Jesús hoy en esta palabra? Ánimo, cobra ánimo. No tengáis miedo, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Créale a la palabra. Ánimo, enfermo. Levántate. Métete ánimo en Jesucristo. Activa ese ánimo en el nombre de Jesús. Recuérdalo a Él. Pon los ojos en Él. Porque a veces ponemos los ojos en el hombre. Creemos que la confianza, los médicos están para ayudarte, pero tu confianza es Cristo. La medicina ayuda, pero tu medicina debe ser la palabra. Levántate, porque eso es lo que está. Levanta el ánimo que está decaído. ¿Para quién es otro? Para la iglesia. ¿Para quién? Para el enfermo. Segundo, para la iglesia. Filipenses 2:19-22. Filipenses. Mire que es a la iglesia. 2:19-22. Dice Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Animémonos. Anime, pero no desanime a la gente. Usted se pone a hablarle de enfermedad, de crisis, de problemas, y lo que hace es desanimar a la gente. Animemos a la gente con esta palabra. Hermano, ponga la confianza en Jesús. Jesús te lo prometió y Él te cumple.
El pastor. Vamos a Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice, apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, iglesia. Ayuden, animemos al pastor, animemos al líder, animemos al hermano que está débil. Este es un tiempo de animarnos los unos a los otros. Mire que en Filipenses 1, 14 al 18, dice, Filipenses 1, 14 al 18, para mí vivir es Cristo, dice Pablo. Vamos a leerlo el 14. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No tenga miedo, este es el tiempo donde usted debe de hablar más de la palabra, con esta crisis que hay. Gente enferma, gente que necesitan es eso, que se les hable la palabra de Dios para que se conviertan. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, predique, gócese, anímese en el Señor. No importa la situación que estés viviendo, hazlo. Mire que primer libro de Crónicas 28, 9, ahí que le dice que es lo que debemos hacer todos, animar. Pablo le está diciendo a Timoteo, eres un hijo, y él como un padre espiritual. Y eso es lo que debemos hacer también, animar a las ovejas, y las ovejas animar al pastor. Primer libro de Crónica 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Un padre diciéndole a un hijo, Salomón, sírvele a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto no es por ganancias deshonestas, ni porque me tienen que pagar. El que te pague es Él. Sírvele voluntariamente, con amor, con entusiasmo, así como le dijo David a Salomón. Al final, Salomón se dejó seducir, cayó en idolatría y todo eso. Pero mire el consejo que le da el Padre. Y eso es lo que debemos hacer en la iglesia. El líder aconsejar a la oveja, al pastor o al líder, para que nos animemos los unos a los otros y sirvamos voluntariamente a ese Dios maravilloso. Entonces vimos, piense en Jesucristo. ¿A quién animar?
los unos a los otros y a los de poco ánimo. Este consejo es para los enfermos, para la iglesia y el pastor. Ahora viene, enemigos del ánimo. Todo en esta vida tiene enemigos. Y vamos a ver lo que nos dice en Números 21, 4 al 9. Dice la palabra: enemigos, el desánimo. Número 21, 4 al 9. Título: la serpiente de bronce. Vamos a ver qué mensaje nos tiene el Señor aquí. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Mire lo importante que es la oración, pero también lo duro que es pecar, de hablar contra Dios y contra el líder que esté llevando la iglesia bien, delito que hay. Y mire que muchos murieron. Enseguida mandó Dios el castigo, serpiente. Muchos malinterpretan esto, diciendo que eso es idolatría. Esto era algo, una simbología de lo que iba a pasar. Satanás es la serpiente, pero cuando Satanás te muerde, tienes un sanador que se llama Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Entendamos la Biblia. Vamos a Juan 3:14 para ver qué se refiere con estos versículos que leímos de Números. ¿A qué se estaba refiriendo la palabra? Juan 3:14. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire lo que está diciendo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 al 15. Ahí encuentra usted la concordancia de Número 21:9. ¿A qué se refiere? Todo aquel que clamó a Dios, no lo mordieron la serpiente. Y al menos poniéndole el asta, los hacía mirar hacia arriba, a donde estaba Dios. Pero no era en sí aquello, ni es idolatría. Es algo que está, una tipología de lo que iba a pasar aquí y de lo que estamos viviendo nosotros. Nuestra esperanza es Jesús, nuestro sanador, nuestro protector y el que te quita todo miedo en estos tiempos de pandemia. Amén, iglesia. Los desanimadores, enemigos, tiene el desánimo. ¿Y qué produce el desánimo? A veces el largo camino, las pruebas, que cuando no nos metemos verdaderamente en lo que Dios está haciendo de nosotros, podemos desanimarnos en todo este tiempo que llevamos. Algunos dirán: no he visto nada, Dios no me responde, este camino está muy largo, no hay agua, no tengo nada que comer, no tengo trabajo, estoy enfermo. Eso te puede pasar. Pero para esto viene esta palabra hoy, para que tomes aliento.
para que te animes. Mire cómo es de clara la palabra, que dice, y después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. A veces somos muy fácil para desanimarnos. ¿Cuánta gente se desanima en las pruebas y se vuelven atrás? No soportan las pruebas. Este es un camino largo y tenebroso, pero Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, y usted debe de creerlo también, porque dice que todo aquel que crea en Él vivirá. La serpiente no lo mata. Satanás no te hace ir al infierno. No hace que Dios te mande al infierno por estarlo siguiendo. Porque tú miras, levantas tus ojos hacia arriba donde está Dios y recibirás respuestas de Él. Amén, iglesia. Los desanimadores, como todo lo hay. Número 32. Del 7 al 12. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Mire, siempre va a haber el que te dice algo contrario. No le pare bola, créale a la palabra, créale a ese Dios que lo llamó. Usted va a llegar a la tierra prometida, y es la Nueva Jerusalén. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, y subieron hasta la torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Estamos en el tiempo de la perfección. Estamos en el tiempo de que no decaigamos, no desmayemos, porque vienen días duros y peligrosos. Persecuciones, hambre, terremotos, pestes, maldad, calentamiento del planeta. No crea que no estamos llegando al desierto. Estamos en el desierto. Y esta vida se está volviendo desértica. Ataque por todas partes. La comida va a escasear. La salud está escaseando. Estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de dolores, principios de dolores, pero todavía no es el fin. Y si no es el fin, agárrate fuerte. Amárrate el cinturón con Jesucristo. Ponga los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vive por fe. Aquí te nos está diciendo el Señor, aunque el camino sea largo, pero no sea desalentador de otro. Aliéntelo. Estos son momentos que le diga, hermano, usted puede. Siga, usted se levanta de ahí. No tenga miedo. Adelante con Cristo, con el Espíritu Santo. Y mire que Dios se da cuenta de todo. Y hace este interrogante, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Para qué desanimas a la iglesia? ¿Qué haces con estar predicando crisis? ¿Qué haces con estar predicando cosas? Di la verdad. Predica la salvación. Predica sobre el pecado para que se arrepientan y vengan tiempos de refrigerio. Predica lo que debes predicar. Habla la verdad, porque eso es lo que Dios quiere. Otro enemigo, los incrédulos. Hechos 14:2. Hechos 14:2. Entonces, cuando leemos la palabra, estos son tiempos duros, sí. Dice Pablo y Bernabé en Iconio. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos, 14:1 al 2.
que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y le hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Para eso es que sirven muchos, para corromper los ánimos de los demás. Si tú no crees, deja al que cree, no lo desanime, no lo trates de sacar del camino correcto, no sirvas de piedras de tropiezo, déjelo. Si ya él creyó en Jesucristo, déjelo que se afiance, porque ni entras tú ni dejas entrar. Eso se llama incredulidad. Salte de un incrédulo, sal corriendo, porque te pervierte. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque hay diferentes clases de ánimo, que la palabra nos va a probar hoy. Entonces crean enemigos, el desánimo. Anímate, sé valiente, esfuérzate, no desmayes. Los desanimadores, húyele a esa persona que te trata de sacar del camino, de Dios, de la iglesia. Huye y apártate del incrédulo. ¿Qué armonía tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué compañerismo tiene Belial con Jesucristo? Ninguno. Ni el incrédulo con el creyente. Apártate, no hagas yuntas desiguales, créele a la palabra. ¿Por qué se da esto, iglesia? Porque hay varias clases de ánimo. Y mire que vamos a probarlo. Dice, primero, colérico, ánimo colérico. Vamos a Jueces 18:25. Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Jueces 18:25. Y los hijos de Dan le dijeron, no dé voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Ánimo colérico. Por eso hay 4 temperamentos, que se llama flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. El colérico se alza, es violento, mata. Entonces huya. O si tiene un temperamento así, quítelo. Vuélvase una persona mansa y humilde, no vengadora. Déjele todo eso a Dios. Entonces, clases de ánimos. Primero, colérico. Segundo, altivo. Ánimo altivo. Proverbio 28:25. No son buenos. El primero mata. El segundo, peleador, levanta contienda. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Confíe en Dios, anímate, quita cualquier ánimo colérico que tenga o altivo. No sirve, iglesia, porque eso termina en un ánimo amargado. Mire que todo está aquí en la Biblia. Proverbio 31:6-7. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Qué mentira le dicen al que hace esto. Y por eso Dios dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por eso usted ve la gente que trata de animarse con el alcohol, pero cuando le pasa la borrachera sigue peor. Porque él cree que con eso va a solucionar.
Y eso en estos tiempos que estamos viendo, es donde se ha disparado el consumo de alcohol. Y lo que usted ve es contienda, guerras, violencia en los hogares. Mire lo que dice la palabra. Y el vino a los de amargado ánimo. O sea que son de ánimos amargados. Entonces, ¿cuántos ánimos hay? Colérico, altivo y amargado. Terminan totalmente amargados. Y mire lo que dice Job 3:20. Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado. Tienen vida también. Pero hay gente totalmente amargada. Imagínense una persona colérica o que sea altivo en esta situación que estamos viviendo y llega a ser una persona amargada. ¿Qué no hace? Termina en el alcohol. Termina en lo que no debe terminar. Y en Job 21:25. Job 21:25. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Nunca deleitó la vida. Hay gente que vive en este mundo amargados, amargan a los demás y ni siquiera tienen gusto para comer. Y así mueren. Todavía se están muriendo y están hablando de la amargura que tienen en sus labios. Tiempo de que nos arrepintamos y busquemos el buen ánimo. Solamente en Jesús se consigue. De lo contrario no puedes conseguir. Clases de ánimo: colérico, altivo, amargado. Entonces, un consejo de Dios para todos, iglesia: quitar el doble ánimo. Santiago 1:8. A veces no piden, pero no consiguen nada, porque la persona de doble ánimo, hoy piensa una cosa, mañana otra. Hay personas que son amargadas, hay un día alegre, pero hay un día que no le hablan a nadie. Esas son condiciones, gente amargada, coléricos, altivos. Santiago 1, vamos a leerlo del 6 al 8 para que nos quede claro. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe. Mire que siempre insistimos en la fe y el sermón nos estaba diciendo la fe. Créale que es por fe, el autor y consumador de la fe es Cristo. Es tiempo de vivir animado en Cristo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos está pidiendo hoy, iglesia, quita el doble ánimo. Sé de una sola condición en Dios. Vive por fe. No dudes. Quita toda incredulidad. Y mire que en la misma carta aquí de Santiago, cuando dice en Santiago 4, el versículo 8, pero el título dice la amistad con el mundo. Ese es el doble ánimo. Está con el mundo y está metido en la iglesia. Y por eso es que no limpian sus manos. Están sucios y están predicando el evangelio y están metidos. Y eso es lo que no quieren entender. Y viven en guerra porque son coléricos, altivos o amargados. Usted sabe lo que es una persona altiva predicando el evangelio. Uno amargado o un colérico. Dice,
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí tenemos la palabra. Consejo de Dios, que quitemos el doble ánimo. Para todo Dios dejó solución, que es lo que a veces no entendemos. Predicamos el Evangelio, predicamos este sermón ordenadamente, a donde el Señor nos está hablando del ánimo, nos está haciendo la promesa, pero también nos está haciendo advertencias, que hay enemigos, pero que también hay un consejo de parte de Él, que es este consejo: quitar el doble ánimo. Pero ahora también hay una solución. Y vamos al primer libro de Crónicas 22:19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Quién es la casa de Dios en estos tiempos? Tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Allá vivía en casas hechas de hombre. Ahora la casa la hizo Él, y es cada uno de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que pongamos nuestros corazones. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. Busquémoslo cada día. Levántate, levantaos y edificad. Edifícate cada día más con la palabra de Dios. Sé ese templo verdadero, el cual Dios levantó en 3 días y 3 noches. Y somos cada uno de nosotros los hijos de Dios. Amén, iglesia. Entonces vemos la palabra. Solución, búsquelo. Búsquelo y lo encontrará. Día y noche. Orando, ayunando, leyendo la palabra. Y ahí lo tendrás. Y concluimos. Temas hasta corto, iglesia, para disfrutarlo. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Ageo 2:4-9. Profeta menor. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. La gloria del nuevo templo está en este capítulo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Analicemos este punto. Mire que nos manda a cobrar ánimo, a esforzarnos, dice la palabra, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. No temamos. Dice que el ejército
De aquí a poco hará temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Mire lo que espera para este tiempo. Y haré temblar a todas las naciones. Están las naciones temblando con esto. Y viene hambres, pestes, ya está viendo en cantidades, hambres, terremotos. Y vendrá el deseado. ¿Quién es el deseado? Nuestro Señor Jesucristo. De todas las naciones. Y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de él. Y él se la da al que lo agrada. Y al que no lo agrada también le provee. Pero ese le da es por castigo de amontonar para dárselo al que lo agrada a él. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Crea que vienen tiempos mejores, así como lo está viendo. Si usted cree esta palabra, llénese de fe, créale, aumente su fe y verá la gloria de Dios. Y eso es lo que le veo hablando a la iglesia. La gloria postrera será mejor, mas tenemos la salvación, la vida eterna. ¿No lo crees? Yo lo creo. Y confiar en Jesús. Vamos a Mateo 14, 25 al 33. Mateo 14, 25 al 33. Siempre les he hablado de la cuarta vigilia. Aquí siempre la hacemos nosotros. Dice 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Oiga, Jesús insiste en el ánimo. Ten ánimo, sé valiente. Y nos sigue insistiendo, tenga ánimo en estos tiempos. No importa lo que usted esté viendo, anímese. Cobre ánimo hoy. Yo soy, no temáis. Yo soy el que soy, no temáis. Hay mucho miedo. ¿A dónde está tu confianza? ¿En Jesús o en lo que está haciendo el hombre? Hay mucha mala desinformación. Hay mucho terrorismo hoy en la misma iglesia, metiéndote miedo una cosa y otra. Confía en Dios. Créale a Dios. Viva por fe. Ve que él insistió, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cobarde. Se puso a ver las circunstancias. No te pongas a ver lo que estás viendo, no tengas miedo. Ve al Cristo que te promete aquí que no tengas miedo. Y que Él es el que es, el gran yo soy. ¿Le crees o no le crees? Problema tuyo. Yo le creo. Entonces dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mire qué le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, pida con fe no dudando, porque el que duda es como las ondas del mar. No recibirá nada de Dios. Es una persona de doble ánimo. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Ven. Pero cuando venía caminando, en vez de mirar a Jesús, miró fue los vientos, miró las circunstancias y se iba hundiendo. Pero Dios siempre está ahí, nuestro Señor siempre está ahí para darnos la mano. Lo agarró. Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tremenda esta palabra maravillosa.
Jesús nos dice hoy, ven, ten ánimo, no tenga miedo, yo te daré la mano, aunque andes en valle de sombra de muerte, nada te pasará, yo estaré contigo, yo te sacaré al otro lado. Ven, camina conmigo en medio de este tiempo de dificultades y de pruebas. Eso es lo que nos dice el Señor hoy en esta palabra. Jesús sana a un paralítico. Y vamos a Mateo 9, 1 al 2 y el versículo 22. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire cómo lo trató. Si estaba atado, por eso le digo, Dios ama al pecador arrepentido, al que en realidad acepta a Jesús. Pero si usted se muere como pecador, no lo va a amar. Se murió como pecador y se perdió. Y mire cómo le dice, ten ánimo. Jesús siempre insistió, porque desde el principio, ten ánimo, sé valiente, esfuérzate. Josué, Moisés, Abraham, todo eso habló del ánimo. Entonces lo que nos está faltando a veces es ánimo. Nos desanimamos tan fácilmente que no hayamos que hacer, gritamos y no oramos. No buscamos ese Dios maravilloso. Entonces, ¿qué vio Jesús? La fe de los 4 que trajeron al paralítico. ¿Ya? En una cama lo traían. Una barbacoa le llamaban allá en mi pueblo. Y vamos al versículo 22. Dice, la mujer de flujo de sangre. Resulta que esta mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años y se le acercó por detrás. Dice que ella iba ante los médicos y le iba peor, porque ese era un azote. Pero ella decía adentro, fe, si tocare solamente su manto seré salva. No dijo sana, salva. Por eso aquí nos gusta predicarle la salvación. Que algo está enfermo, Señor, permítele que se salve. Dale la oportunidad que se levante de ahí, pero para que se salve. Porque ¿qué hace con sanar si perderse? Es la salvación la que nos mandó a predicar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dijo será sano. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Ya también la trató de hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué tremenda la palabra. Y dice que fue sana. Inmediatamente se paró el flujo de sangre. Entonces, ¿qué debemos buscar? La salvación. Y estos son los tiempos donde Dios está permitiendo todo esto para que muchos busquen la salvación. Pero de pronto andamos buscando la sanidad y no buscamos la salvación, que es lo que corresponde. Pero mire lo que nos impresiona, ten ánimo. Y enseguida le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y a qué le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a ellos le dijo, la fe de ustedes. Podemos en este tiempo nosotros ayudar con tu fe. Ore por fe, ore con fe, pídale a Dios y se harán muchos milagros en el poderoso nombre de Jesús. Qué buena la palabra, iglesia. Les recuerdo, ánimo, anímate y sé valiente, no desmayes. Tienes a Jesucristo, pon los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Vive por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en los tiempos donde la fe tiene que dispararse. Pues ¿sabe por qué se tiene que disparar en la iglesia? Porque Jesús dijo algo sorprendente en Lucas 18, 8. Es lo que tú tienes que entender hoy. Y para eso fue esta palabra. Os digo
que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso es lo que está escaseando, una fe verdadera, porque la fe se ha desviado al dinero, a la apostasía, apostatarán de la fe, caerán en la tentación codiciando, se desviarán de la fe por amor al dinero. Y aquí está en Lucas 18:8, esa viuda iba y oraba todos los días. La oración es muy maravillosa. Y mire que Moisés oró cuando hablaron para que las serpientes cesaran. Y sin embargo dijo, hazte una asta y monta allí una culebra de bronce. Y el que lo muerda la culebra, que la mire. Y estaba representando a Jesús. Y esa culebra representa a Satanás. Y Jesús es nuestro Salvador. Aunque te muerda en el calcañar, Jesús le aplasta la cabeza a Satanás. Y tú en el nombre de Jesús lo haces salir corriendo. No tengas miedo. Ánimo. Aunque estés viendo lo que estés viendo, vive por fe. La fe no se ve, pero se espera cuando se declara en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias por habernos traído esta palabra a infundirnos ánimo, aliento en medio de un tiempo dificultoso, donde hay un clamor por lo que se está viendo. El mundo entero está bajo el terror de una peste, pero hay un Dios en los cielos, un Jesucristo y un Espíritu Santo aquí en nuestra vida, por el cual podemos clamar, y se van a ver muchos milagros sobrenaturales en el poderoso nombre de Jesús, porque Él es el que los hace, cuando clamamos y ponemos en tus manos todas nuestras situaciones. Señor, oramos por los enfermos, en las clínicas, en los hospitales, en las casas, por el cuerpo médico, las autoridades, los presos, los enemigos, las viudas, los huérfanos, la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos la familia en carne para que se conviertan del reino de las tinieblas a la luz y puedan venir tiempos de refrigerio. Señor, aunque estamos viendo algo duro y dificultoso, pero no es imposible para tus hijos, porque hemos creído en ti. Señor, ayúdanos a vivir siempre con ese ánimo pronto, voluntario, para servirte a pesar de las pruebas y las dificultades que estamos viviendo. Señor, yo sé que tú nos sacaste del mundo, el cual fue el Egipto allá, ahora nos sacaste del mundo y nos prometiste que estarías con nosotros en las buenas y en las malas, en las pruebas, y que tú serías nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y pedimos que esta palabra pueda caer en aquellos que están desanimados, aquellos que pensaban suicidarse, aquellos que pensaban hacer cosas inadecuadas. Esta palabra haya sido una voz de aliento. Aquel que se haya que retirarse de tus caminos, se pueda mantener creyendo a esta promesa, a este trabajo que tú estás haciendo hoy en día por medio de la predicación, para que nos mantengamos fieles hasta el final. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén.